Parece que, según la convocatoria de los ponentes ahora de mesa, nos falta Ana Fernández Soneira. Pero estaba por aquí porque alguien con este nombre ha retirado la documentación. Entonces puede ser que se haya despistado, que a lo mejor durante la intervención de Alejandro y de Araceli vendrá. Vamos a ver. Como de todos modos ya habíamos previsto que primero intervienen los signantes y luego los orales para el tema de la interpretación, pues es un placer tener un poquito más de margen para seguir esperando. Y le cedo la palabra a Belén, que es la moderadora de mesa, Belén Barreiro. Gracias, Belén. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Barreiro y yo voy a moderar la mesa. Y bueno, en primer lugar, comentar que estoy encantada de compartir la mesa con Alejandro Fernández y con Araceli Hervía, personas sordas que en principio nos van a contar su experiencia en relación a la escritura. Ambos dos tienen una larga trayectoria profesional en lo que respecta como técnico, por ejemplo, Araceli como técnico y docente en lengua de signos, y Alejandro dentro de la comunidad sorda y el movimiento asociativo. Creo que aquí en Andalucía es una de las personas o pilares importantes dentro de este movimiento asociativo. Además, bueno, él tiene una dilatada experiencia en lo que respecta a técnico de empleo, a decosor, etcétera. Como ellos luego se van a presentar, no me quiero extender mucho. Me falta Ana Fernández Soneira, que para mí es un orgullo compartir la mesa con ella, sobre todo porque ha editado muchos libros en la Confederación, como por ejemplo La cantidad a manos llenas, y creo que es una persona que nos puede aportar mucha experiencia por su trayectoria profesional dentro de la Universidad de Vigo y también por las investigaciones que ha estado haciendo. Yo no me voy a dilatar mucho más, creo que corresponde el turno a dos personas que creo que tienen que tener protagonismo también en este congreso, que son Alejandro y Araceli como personas sordas. Y sin más, le doy paso a Alejandro Fernández para que él nos cuente su experiencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizativo por el congreso, por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de exponer mi experiencia. Para mí, bueno, mi experiencia va a ser algo práctico, nada relacionado con la teoría. Yo quiero explicar mi experiencia personal y que sea lo más claro posible. Realmente, bueno, pues os cuento que mi experiencia ha estado ligada con la educación, pero he tenido muchos problemas, muchas barreras en relación a la comunicación y al acceso. Entonces, en esta mesa, bueno, pues os quiero explicar mi experiencia en el tema de la escritura, de la lectura y de la comprensión lectora. Y bueno, la vocalización, la verdad que para mí es más fácil con la lengua de signos. A partir de que empecé a utilizar la lengua de signos, el aprendizaje fue mucho más rápido, fue mucho más fácil. Y bueno, y para empezar a escribir, pues todo fue más fácil porque utilizaba una palabra, una imagen y después un signo. Me apoyaba en los tres conceptos para poder conseguir el concepto final, ¿no? Entonces, con la imagen del signo, la palabra fue como empecé a comprender cómo funcionaba la lectura y poco a poco fui encadenando las palabras para poder generar un concepto y una frase. Con los cuentos de lengua de signos, como se ha comentado, pues también ayuda mucho, te da mucha motivación porque tienes la idea de la imagen y después cuando ves la palabra y ya tienes el concepto asignado, es mucho más claro poder llegar a la información, ¿no? Es verdad que para los niños sordos hay dificultades, sobre todo porque hay palabras que no tienen imágenes y tienes que conseguir llegar a ese concepto. Entonces es un concepto que es abstracto y es difícil de conseguir localizar la palabra correcta
y el significado que quiere conllevar esa palabra abstracta, ¿no? Entonces, bueno, para la persona sorda lo que necesita es muchos ejemplos para que puedan entender cuál es el significado de esa palabra, porque si no después sin el ejemplo no queda el concepto en la mente y bueno, y día a día hay que ir recogiendo todas esas ideas, todas esas interpretaciones para llegar a tener una base, por así decir, de conceptos simples, ¿no? Yo he estado trabajando dentro de la universidad con Teresa en investigaciones, he participado dentro de las investigaciones y he colaborado con estas investigaciones sobre la lectura y la escritura. Y bueno, hay varias personas sordas que, bueno, que en su experiencia pues pueden decir que ha sido complicado leer y escribir, pero sobre todo porque se le daba una educación como loro, ¿no? A ver si os explico qué significa esto. Entonces, como loro, este signo lo que quiere decir es que tú estudias, por ejemplo, para un examen, te lo aprendes todo de memoria, llegas al examen, lo sueltas, lo escribes igual y lo plasmas, pero realmente no has entendido nada de lo que has podido expresar, ¿no? Lo has soltado y punto, estás aprobado y después se te va a olvidar. Entonces esto es un problema porque como esto se ha utilizado desde pequeño, cuando después llegas al instituto o a la universidad no te vale eso porque tienes que razonar, tienes que explicar, tienes que expresarte, tienes que dar tu opinión. Entonces al final te dicen, ¿qué de fracaso escolar hay? No hay mucho fracaso escolar, pero uno de los problemas es este, ¿no? Entonces te das cuenta muchas veces, con un ejemplo como este, bueno, conozco una chica, ¿no?, que me contaba que le estuvieron enseñando a leer, que tenía que leer, y ella leía y leía y leía, pero claro, intentaba hablarlo, lo producía, le daban terapia para que fuera capaz de hablar, la profesora decía que bueno, que perfectamente, que hablaba perfectamente, que ideal, todo perfecto. Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, la pata de la mesa, dime cómo se dice, decía pata, vale, perfecto, lo hablaba perfectamente, una pata de una mesa, ¿no? Y bueno, refiriéndome a esto, yo le preguntaba después, bueno, dime qué significa pata, porque lo produces perfectamente al orar, pero ¿qué significa pata? Y la mayoría de las personas sordas aprenden esa palabra, tienen a lo mejor ciertos conceptos, pero después no son capaces de expresar el significado, porque necesitan trabajar visualmente con la lengua de signos el significado de esa palabra en sí, no solamente aprenderse el código escrito. Entonces, claro, ahí está la importancia en el trabajo de la lectura, porque si se consigue trabajar con la lengua de signos, después serán capaces de expresar lo que sienten, lo que quieren decir y no habrá fracaso. Es que si no, solamente aprendes de memoria, pero no tienes los conceptos. Bueno, hay algunas personas que tienen, comentábamos antes, que tenían una lectura rápida, una comprensión lectora rápida, y yo creo que sí, que puede ser que sí, pero yo que pregunto, ¿esa rapidez después tienen comprensión lectora o no la tienen? ¿Lo han entendido realmente lo que ha querido expresar ese texto? Porque yo te digo que yo leyéndolo rápido, para saber lo que significa necesito un tiempo, tengo que mirarlo, y ya después lo puedo expresar, lógicamente, y explicarlo. Hay muchos educadores oyentes que no tienen las capacidades ni están formados para poder después formar alumnos sordos. Entonces están en clase, cada uno tiene su propio sistema, creen que hacen lo mejor, pero realmente es un fallo porque no tienen la sistemática ni la metodología de trabajo correspondiente a lo que necesitan esos niños, ¿no? Entonces necesitan un experto en lengua de signos, un asesor sordo dentro del aula que pueda asesorar a estos orientadores o a estos profesores que están en el aula y trabajar en común para conseguir explicarle todos los conceptos, toda la ideología, todo, para que llegue realmente a tener una formación. Debería ocurrir esto en los colegios, en los institutos, en las universidades. Yo creo que lo ideal sería que, porque recuerdo perfectamente, Teresa, una de las organizadoras del evento, ha sido profesora mía en la universidad de lengua y bueno, en un examen, tuvimos un examen, vino mi intérprete, me hizo las interpretaciones y bueno, la verdad que bueno, muchos profesores piensan que la intérprete no es neutral, que va a hacer trampa, que me va a ayudar a hacer un examen a mí o cualquier persona sorda, ¿no? Y entonces bueno, yo lo único que hago es si tengo alguna duda de algún vocabulario, como hacemos todos los sordos, bueno, pues le preguntas por el signo, ¿no? Y entonces yo le tuve que explicar a Teresa que, bueno, que la evolución para una persona entender el escrito era diferente y necesitamos esa guía del intérprete o un profesor que te dé la información previa, pero es que no tenemos ese modelo, no ha existido hasta ahora. Ahora mismo se está trabajando para mejorar en este aspecto, pero sí que el concepto es diferente.
Por ejemplo, en Suecia, yo he estado en Suecia y la verdad que me quedé impresionado porque, bueno, la investigación en España y la publicación de libros para niños hay muy poquito. Es verdad que ahora, gracias a la Fundación CNS, pues hay más materiales que se están creando, incluso ha mejorado mucho, ¿no? Pero en Suecia, cuando llego, yo lo comparo y veo, bueno, pues personas que hablan lengua de signos, que son usuarios de lengua de signos desde pequeños, pero que al entrar en la universidad, el 80% de las clases están asignadas y el 20% restante no tienen lengua de signos. Ellos van a la universidad, acceden, pero no tienen lengua de signos. Entonces, aquí en España no ocurre esto, ¿no? Tú ves que en Suecia ves que el 80% tiene lengua de signos y después el 20% restante sigue funcionando y esas personas tienen una evolución académica y, sin embargo, aquí en España pues no existe esa situación. Y bueno, los niños sordos, cuando están en el aula, se les pide la misma igualdad y que evolucionen al mismo tiempo que un niño oyente. Y si no, bueno, pues piensan que necesita aprender aparte o que va a aprender menos o más lento que un niño oyente, pero siempre tiene un currículum adaptado para que vayan al mismo tiempo. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, claro, yo recuerdo compañeros que estaban al mismo tiempo que yo trabajaba muchísimo y para conseguir llegar a su nivel pues tenía que hacer horas extras, ¿no? Trabajar por mi cuenta para llegar a lo mismo que ellos tenían de manera natural para conseguir yo llegar a esos objetivos que me marcaban. También te das cuenta, bueno, que ahora ha cambiado un poco la situación, pero antes, por ejemplo, con el cine no había subtítulos. Las personas sordas tenían que ver la película en el cine, por ejemplo, si querían ir a verlo y sin subtítulos, pues por mucha capacidad que tuvieses visual, tenías que ir sin subtítulos y demás. Y nosotros, sin embargo, una persona oyente que lo había entendido todo, me preguntaban, ¿tú has entendido algo? Y yo decía, sí, y le contaba la historia, solamente de manera visual, sin haber tenido subtítulos. Entonces nosotros tenemos una capacidad de unir las imágenes y las historias que al final tenemos más capacidad que un oyente que incluso lo escucha, ¿no? Es verdad que ahora con los subtítulos pues nos hemos acostumbrado a leer, que es diferente a como se hacía antes sin subtítulos. Hay otra cosa que quería comentar sobre las personas sordas en nuestra trayectoria. Pues es cierto que las personas sordas han tenido siempre muchas dificultades. Ahora, bueno, incluso con 18 años o así, pues parece que los jóvenes de ahora con 18 años aproximadamente tienen menos problemas porque están las nuevas tecnologías y tienen acceso a la información por escrito, que esto no ocurría cuando yo era pequeño. Entonces, claro, gracias a los móviles, a la creación de estas tecnologías, del Messenger, los sordos han mejorado mucho en la lectura y la escritura porque lo han necesitado para comunicarse. Entonces, a pesar de que la estructura que mandes en el mensaje no sea correcta, otro ha entendido otra cosa, te corrige, ¿qué quieres decir con esto? Explícame, yo quería decir esto. Y nos hemos ido corrigiendo incluso también cuando hemos mantenido comunicación por nuevas tecnologías con una persona oyente, ¿no? Y es cierto que, bueno, que las personas sordas se han podido integrar más en la sociedad gracias a este tipo de contacto, ha mejorado mucho. Bueno, muchas veces en mi recorrido personal yo no he estado de acuerdo con ciertas cuestiones, sobre todo con obligar a los niños de la ESO, por ejemplo, a que estudien francés o inglés siendo sordos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Es cierto que los idiomas son muy importantes y que hay que aprender idiomas, pero lógicamente, en primer lugar, tienes que aprender el castellano, tener un conocimiento de castellano y cuando ya lo tengas, entonces que aprendan todos los idiomas que se puedan, ¿no? Pero realmente obligarle a un alumno a estudiar otros idiomas cuando realmente no maneja el castellano me parece una cosa horrible porque no lo veo funcional. Entonces, por ejemplo, si yo aprendo el castellano con la dificultad que pueda tener, yo por ejemplo estuve en una beca Erasmus y tuve que aprender también italiano y bueno, y al aprender italiano me di cuenta de ciertos parecidos entre el castellano y el italiano que después he ido a Francia, he ido a Barcelona, he ido a Inglaterra y he conseguido aprender mejor a leer gracias a esa identificación con el latín o con otros idiomas, ¿no? Porque bueno, hay conjugaciones parecidas en estos idiomas y por ejemplo los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en catalán es muy parecida al español
y entonces pues he sido capaz de a través de otros idiomas tener la capacidad de encadenarlo con otros idiomas, 4 y 5 incluso. Bien, ¿vamos bien? También me he dado cuenta que muchas personas cuando leen, algunas veces, bueno, pues no saben realmente lo que ha querido decir. Hacen una interpretación por sus experiencias personales o por lo que creen que han leído. Entonces, una interpretación por escrito, porque te pones en común, preguntas a alguna persona y cada uno ha entendido una cosa, ¿no? Entonces, claro, las personas sordas muchas veces lo leen, pero es cierto que se da, bueno, a los oyentes también le ocurre, ¿no? Pero que existe una interpretación, no exactamente lo que dice este texto, sino una interpretación. Entonces, claro, con niños pequeños es muy difícil hacer estas preguntas y estas prácticas para conseguir esta habilidad comprensiva sin que sea una interpretación, pero se debería hacer, aunque sea más difícil, porque muchas veces pues copian lo que creen que han visto, lo que han leído, lo que dicen otros y realmente no han aprendido a expresarse. Y es aquí donde creo que es la importancia también de la lectura, porque igual que decíamos con otro idioma, el francés, el italiano, si consigues esa capacidad, después vas a poder hacerlo con otros idiomas y todo el mundo va a poder conseguirlo. Y esto también hay que fomentarlo con la lengua de signos, la expresión en lengua de signos. Y por eso el teatro, los cuentos, pues facilitan ese trabajo para que esa persona cuando sea más mayor y sea adulto sea capaz de expresar su sentimiento. Además, yo quiero hacer un resumen para que me dé tiempo a decirlo todo. Que muchísimas gracias por todo. Perfecto. Bueno, gracias al Congreso de Escritura y Sordera por haberme invitado. Estoy encantada de tener esta oportunidad, de que nos reunamos todos aquí, que compartamos opiniones y experiencias. Yo quería contar un poco mi vida centrándome en la infancia. Desde pequeña, cuál ha sido mi experiencia como persona sorda con respecto a la lectoescritura y a la lengua de signos, cómo ha sido mi mundo. Yo nací sorda porque mi madre tenía una enfermedad, la rubeola, y bueno, mis padres estaban perdidos, tenemos una hija sorda, ¿qué hacemos? Buscaban información y entonces decidieron llevarme al colegio de sordos, donde estuve desde los 3 años hasta los 8 años. Recuerdo muy poquito de esa época, fue un periodo muy corto, pero sí hay cosas que tengo grabadas. Por ejemplo, pues algunas situaciones de la época del colegio cuando era pequeña y estaba prohibido usar la lengua de signos. Dentro de las aulas no podíamos utilizar la lengua de signos, pero en el recreo, en los descansos o en las comidas, cuando estábamos fuera intentábamos escondernos y utilizar la lengua de signos, hasta que venía un profesor y bueno, escondíamos las manos atrás y nos comunicábamos de manera oral. Nos costaba mucho porque eran pequeñas comunicaciones. Y bueno, dentro del aula recibíamos una rehabilitación de logopedia focalizada a la oralización y bueno, empezábamos a expresarnos poco a poco y cuando utilizábamos la lengua de signos nos decían no, debéis dejar las manos atrás y tenéis que hablar, los sordos tenéis que hablar, este mundo es oyente, vosotros tenéis que hablar para pertenecer al mundo oyente. Yo era pequeña, no tenía ni idea y entonces pues todos lo aceptábamos. Éramos distintos, alumnos con distintas edades, pero con la misma experiencia. Desde los 6 años, los profesionales aconsejaron a mis padres que me llevaran a otro centro porque veían que hablaba muy bien, que oía muy bien, que tenía un desarrollo de la escritura muy bueno y que lo mejor para mi futuro era que fuera un centro de integración en Cádiz. Mis padres dijeron, vale, pues lo aceptamos. Nos lo dicen los profesionales, pues aceptamos esto. Entonces me llevaron a este colegio de integración y ya de esta etapa sí recuerdo más. Esta etapa fue desde los 7 hasta los 12 años. En esta etapa sí que recuerdo más cosas. Recuerdo que al principio cuando fui al colegio había tres compañeros sordos, 3 compañeros que estaban oralizados. Utilizábamos un poquito la lengua de signos, pero eran signos naturales y nos comunicábamos con lengua de signos, pero nos decían no, tenéis que hablar, los niños sordos deben hablar.
Y claro, yo tenía un concepto dentro de mi mente de debo hablar y bueno, me sentía rebelde porque había que someterse, que aceptarlo, que hablar, pero bueno, desde esa etapa de los 7 a los 12 años yo hablaba, me comunicaba a nivel oral y también me apoyaba un poco en gestos, pero me sentía rara. Me sentía rara porque no era algo natural, era forzado. Utilizaba las manos para hacer algo de mímica o una comunicación básica. Igual cuando hablaba con oyentes utilizaba un poco la mímica. Y bueno, de esa etapa es lo que más recuerdo, que se me quedó grabado y que recordaré siempre todo lo que tuve que trabajar dentro del oralismo para la rehabilitación del lenguaje. Y yo recuerdo que si me pongo ahora, doy marcha atrás y recuerdo aquella época cuando era niña y estaba leyendo y dentro de mi mente no estaban estos conceptos, yo leía. Mi autoestima estaba alta porque yo veía que oralizaba bien, que leía muy bien y yo me escuchaba y estaba muy contenta. Y por ejemplo, pues no sé, estaba en la calle, me encontraba con familias, con amigos y mis padres decían, mira qué bien oye mi hija, yo llevaba mis audífonos y me sentía feliz. Pero dentro de mi estructura de pensamiento no había nada y es verdad, yo hablaba, pero dentro de mi mente no estaban estos contenidos. Si yo volviera otra vez atrás, yo hubiera querido tener esas dos lenguas, la lengua de signos como canal visual para estructurar esos conceptos, para recibirlos de una manera más rápida, porque era absurdo esforzarme en hablar, en recibir todo a través de la lectura labial, en entender esos contenidos, en estructurarlos, en hacer otra vez esta estructura dentro de mi mente, volver a estructurar las palabras para volver a producirlos en lengua oral. Es que para mí era mucho tiempo, por lo menos esa es mi opinión, era una pérdida de tiempo. Lo interesante hubieran sido las dos lenguas para poder llevar yo una buena estructura, para poder contactar, para poder ir a una tienda, para poder utilizar la lengua de signos como algo visual, como un acceso más rápido a estos contenidos. Porque en mis ojos no tengo límites, en el oído sí, en la audición sí, y me tengo que esforzar, pero en mis ojos no. Están al máximo, puedo percibir todo de una manera mejor, más óptima. Durante esta época en el colegio de integración, a los 12 años, no es que lo recuerde como una época traumática, fue bonita, tenía compañeros sordos, me sentía integrada. Más además también por la tarde, en casa, mis padres, volvía a trabajar doblemente lo que trabajaba por la mañana, las lecturas. Mi madre se colocaba detrás y yo iba leyendo y yo tenía que ir siguiendo con el dedo lo que leía y me decía, perfecto, estás oyendo perfecto, y yo realmente disfrutaba porque me hacía sentir bien el pensar que estaba hablando detrás y yo iba siguiendo la lectura con mi dedo. Y bueno, también hacíamos otra actividad con mi familia, mis padres y mis hermanos se colocaban detrás mía, uno hablaba y yo me giraba y decía, ¿quién ha hablado? Y yo decía, él, y todos bien, me aplaudían. Me decían perfecto, entonces yo disfrutaba, realmente no sufría con estas actividades, me sentía bien. Pero una vez terminé la primaria, pasé al instituto y bueno, fue un cambio enorme. Más independencia, tenía que centrarme más en el estudio, en lograr mis metas. En esa época, en el instituto, ya en la secundaria, antes había estado en un centro de integración y estos alumnos sordos seguían conmigo en el instituto, más otros 2 alumnos más. De estos alumnos que bueno, parecíamos oyentes porque sus padres eran oyentes, estábamos oralizados, nos encontramos con otro compañero que era sordo, con padres sordos, que utilizaba la lengua de signos. Y entonces nosotros nos movíamos en ese oralismo y este compañero era distinto. Era como que teníamos una opinión distinta y no sabíamos si la lengua de signos era buena o no. Era graciosa la situación en esta época porque este chico que tenía identidad sorda pensaba, pero estáis locos, os estáis esforzando para llevar a cabo esa lectura labial, más cuando el profesor se gira y está escribiendo no podéis seguirlo, ¿cómo hacéis? Si sigue hablando, ¿cómo seguís esto al mismo tiempo? Y nosotros nos dábamos cuenta que era importante y él nos decía, no, pero necesitáis un intérprete, es importante para que de manera visual consigáis desarrollaros. Y bueno, ahí pues empezamos a pedir el intérprete, que es más cómodo, que sí, él nos explicaba y se esforzaba en explicarlo.
Y bueno, fue un poco como, sí, mis padres aceptaron y a partir de esa época tuve intérprete. Yo tenía mucha necesidad de que me llegara esa información de manera visual, de que llegaran los contenidos, de poder unir los contenidos con lo que escribía, y entonces mi evolución fue más rápida. No me hacía falta todo lo que tenía antes, las clases de apoyo, ahora era independiente, porque antes era absurdo, era un esfuerzo doble. Tenía un profesor que se oralizaba y yo tenía que hacer un esfuerzo doble para conseguir llegar a esos contenidos y para estudiar. En el instituto recuerdo que tenía un horario normal, igual que mis compañeros, lo único que estaba exento de la asignatura de inglés y tenía clases de apoyo. Y bueno, el profesor de apoyo también me reforzaba la lectura labial, el oralismo y eran muchas horas perdidas. Yo entiendo que mis padres se esforzaron porque querían que su hija estuviera bien y sabían que su hija iba a vivir en un mundo oyente y entonces me animaba. Pero me di cuenta que podía que estuvieran equivocados y que los profesores oralistas también podían que estuvieran equivocados y que se habían esforzado en su trabajo en rehabilitar el habla, de acuerdo, pero eran necesarias las dos lenguas. A partir de esta época en la que tuve el intérprete, aprobaba todo. Los resultados de mis notas eran muy buenos, anteriormente no me llegaba la información, pero ahí aprobaba todo. Y bueno, conseguí finalizar mis estudios y poco a poco iba desarrollándome. Me sentía fuerte, a nivel personal me sentía fuerte, me sentía plena. Antes hablaba con mis amigos oyentes, poco a poco me fui desvinculando de mis amigos oyentes. Porque le preguntaba, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué decís? No me entero. Y ellos, no, son tonterías, son tonterías. Y bueno, ellos se reían y yo preguntaba, ¿qué pasa? Y me decían, nada, luego te lo explico. Y no entendía nada. Entonces me sentía desvinculada de este mundo y con el mundo sordo me sentía feliz, podía opinar, participar, contar mis problemas. Era totalmente distinto. Poco a poco, en el instituto, terminé la ESO, seguí en el bachillerato, continué estudiando con intérprete y gracias a este compañero sordo, gracias a este compañero. Si no, podría haber seguido por el camino oyente, pero llegó un momento en que me di cuenta, mi mente se abrió, mi corazón también, ¿no? Y todo se relacionó y me di cuenta que era yo con la lengua de signos. Después del bachillerato lo estuve estudiando en un instituto durante 4 años, que estuvieron divididos en los cursos en 2 años y bueno, yo acepté, tenía un intérprete en primero de bachillerato. En este curso que se fraccionó en 2, yo iba probando. Cuando estuve en el tercer curso yo vi que podía más y entonces pedí hacer ese segundo curso de bachillerato completo. Me decían, no, pero tiene dificultades y yo no, tengo el intérprete, tengo el apoyo del intérprete, yo puedo aprobar. Y me dijeron, bueno, vale, es su decisión, la apoyamos. Y conseguí aprobar, segundo de bachillerato completo. Y bueno, me decían, era difícil, y yo, pero lo conseguiste, por fin. En esta época, recuerdo también que este chico sordo nos decía, veniros los viernes a la asociación. Y yo pensaba, la asociación me generaba desconfianza, la hablaba con el resto de compañeros y él me preguntaba y yo, bueno, venga, sí, vamos a ir los viernes. Y cuando llegué pensaba que iba a ser muy aburrido y veía que todos signaban. Estaba temblando al ver que todo el mundo utilizaba la lengua de signos y yo decía, yo quiero más, tengo ansia de más. Y bueno, nosotros que éramos 5 sordos oralistas me di cuenta que había muchos más sordos y que utilizaban la lengua de signos. Recuerdo que cuando mis padres sabían que yo iba a la asociación, me decían, ¿y eso qué es? No, a la asociación no, que es peor, que te manipulan, que te están comiendo el coco, vas a empeorar. Y bueno, era un tira y afloja, un enfrentamiento con mis padres que yo le explicaba y le decía, no me entendéis. Porque, claro, eran 2, mis padres más mis 2 hermanos y era yo sola ante ellos. Era como si yo estuviera contra ellos, no literalmente contra ellos, pero era una lucha entre su opinión y mi opinión. Y yo tenía un sentimiento dentro que no sabía cómo defenderme. Yo hablaba y le decía, yo me esfuerzo cuando hablo, os leo los labios,
pero ellos me atacaban y cuando me equivocaba hablando me decían, es que lo has hecho mal. Y me decían, es que estás escribiendo peor y hablando peor. Y era una discusión continua que recuerdo. El resultado fue positivo. Ahora, con mi edad, con 31 años, mi familia me entiende. Ahora lo he conseguido. Después de tantos años explicando, primero hubo una parte en la que yo reconozco que a lo mejor lo hice mal, porque automáticamente en mi familia siempre utilizaba el habla. Y entonces decían, pero si es oyente, ella puede oír y hablar, tiene capacidades de sobra. Y yo no, yo tenía esas limitaciones. Entonces ahí no hubo una conexión. Entonces, poco a poco mi familia pues se sentaba alrededor, yo intentaba seguir las conversaciones de cada uno, miraba la cara de uno u otro y veía que estaban felices, que ellos participaban, pero yo no. A mí no me llegaba el contenido, yo no podía tener relación ni implicarme. Pero muchas veces me molestaba porque hablaban, explicaban una cosa y alguien hablaba algo y yo me lo perdía y entonces decía, explícamelo a mí, pero si me lo estás diciendo a mí, no hace falta que otra persona me interprete lo que está diciendo, sino dímelo a mí. Yo quería en igualdad. Yo lo entiendo, que nunca hasta ahora, pues en mi familia no habían tenido esa situación, yo fui la única, nací y fue esa situación. Entonces, cuando terminé el bachillerato, comencé un ciclo formativo y ya hice mi vida independiente. Yo sola decidí hacer mi vida independiente, como intérprete. Incluso cuando iba, por ejemplo, al médico, iba con intérprete y me decían, qué feo que vayas con un intérprete. Y yo, no, que es un profesional, que tiene un código ético. Le explicaba cuál era la función del intérprete, que él me acompañaba. Me decía, yo te acompaño, digo, pero si es lo mismo. Si vamos al médico, te lo explica a ti, tú me dices, luego te lo explico. Y yo, no, quiero la información ahora, quiero preguntar mis dudas ahora. Y decía, después en la calle te pregunto. Y entonces mi madre me explicaba y me decía, pues ya no sé. Y digo, claro, ya ha pasado la consulta del médico, ya no le puedo hacer estas preguntas. Entonces comparo las dos situaciones. Cuando terminé el ciclo formativo, me integré, hice integración social en Sevilla, conseguí la titulación y comencé mi primer trabajo, que fue en la Universidad de Cádiz, como técnico de empleo, para atender alumnado con discapacidad. Yo tenía 21 años y yo decía, ¿qué hago? No sé cómo enfrentarme a esta situación, cuál es mi rol, cuál es mi papel, no tengo ni idea de cómo utilizar los programas informáticos, el resto de compañeros son oyentes, los voy mirando para ver qué me dicen, cuando teníamos reuniones todos hablaban y bueno, tuve suerte que dentro de la Universidad de Cádiz tenían convenio con FUECA, la fundación de la universidad, que cubría un intérprete. Y bien, pero cuando tenía una cita con un alumno con discapacidad, que por ejemplo venía con silla de ruedas y era oyente, ¿yo cómo me comunicaba? Necesitaba al intérprete, cuando estaba el intérprete, bien, pero no era suficiente porque yo a nivel personal sentía que mi desarrollo profesional era muy lento. Era muy lento, yo iba entendiendo cosas, las iba haciendo, pero iba muy despacio. Y tenía un sueldo muy bueno, pero no estaba contenta, porque no me sentía bien y me decía, ¿pero qué haces? No dejes la universidad, sigue, que puedes tener un futuro dentro de la Universidad de Cádiz, pero yo me sentía vacía, mi mente y a nivel personal me sentía vacía, podía tener un sueldo muy bueno, hacer muchos viajes, pero yo no quería ese sueldo, yo quería desarrollarme como persona. Entonces decidí dejar ese contrato, ese trabajo en la universidad y cambié. Y empecé a trabajar en el mundo de las personas sordas, en las asociaciones y ahí me sentí bien. Me encanta ese trabajo, hacer las gestiones dentro del movimiento asociativo, organizar actividades culturales, cursos de lengua de signos, conferencias, jornadas, campamentos. Me encantaba la comunicación. ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa? Pues yo lo solucionaba, contactaba directamente, lo explicaba. Me gustaba la comunicación visual, una comunicación real. ¿Vosotros no pensáis lo mismo? ¿No opináis lo mismo que yo? Ahora yo quiero compartir, una noticia. Mi madre está aprendiendo lengua de signos. Y eso por ella misma, está aprendiendo por ella misma, porque quiere. Y yo estoy asombrada, digo, estoy soñando, y no, es una realidad
que los lunes practica lengua de signos y estoy contentísima. Nunca es tarde, seguro. Para las personas sordas que estéis en la misma situación que en la mía, os digo que un día lo conseguiréis. Yo os entiendo que es muy difícil, que yo con mis padres, la información que yo les llegó cuando yo nací, vieron que era una hija sorda, tenían una información distinta. Y entonces ellos no sabían qué es lo que tenían que hacer para este desarrollo. Pensaban que era importante el desarrollo del habla y ahora se dan cuenta que era importante el desarrollo cognitivo también, que necesitaba esas dos lenguas, claro. Pero no pasa nada, porque a partir de ahora la situación de los niños sordos va a ser mejor, porque esos padres van a poder explicarles, van a tener un mejor asesoramiento. Porque como adecosor, como expertos en lengua de signos, como mediadores comunicativos con distintas funciones, como orientadores para los dos padres, pueden ver que existen estas dos lenguas que se pueden llevar simultáneamente, lengua de signos y lengua oral. Bueno, minuto, perfecto. En resumen, yo quiero hacer una propuesta. Quiero hacer una propuesta al equipo del Congreso para que se haga un segundo Congreso, que yo preferiría que fuera un foro donde nos sentáramos y participaran personas sordas que han recibido anteriormente una educación oralista y que ahora mismo son usuarios de la lengua de signos. Me gustaría que fuera un foro para compartir opiniones, preocupaciones, para ver qué podemos hacer con nuestras familias, porque hasta ahora esto no se ha hecho nunca. Hasta ahora esto no se ha hecho. Yo creo que es una necesidad muy, muy importante y que verdaderamente hay que profundizar y no culpar a los padres. La palabra no es culpar a los padres. Ellos se esforzaron en intentar hacerlo bien en ese momento en la oralización, porque al tener un hijo sordo fue, ¿cómo lo explican, no? ¿Qué información le llega? Entonces, lo mejor es enseñarles qué es el mundo de la lengua de signos. Lo mejor es alguien que vuelva atrás y le muestre y le enseñe en una jornada qué es lo que ha pasado, para que ellos se puedan dar cuenta, o no. Pero yo preferiría que hubiera un segundo congreso, que fuera un foro para que todo esto se difundiera y la identidad de todas estas personas sordas que llevamos esto acumulado de tantos años podamos compartirlo, las frustraciones que tenemos dentro de lo que hemos sufrido, que podamos sentarnos y hacer un proyecto, buscar estrategias y ver qué soluciones, ¿no? Y explicar todo esto. Y un minuto, lo último, recuerdo en una conversación con mi madre que yo le contaba todo sobre el mundo, la comunidad sorda, la lengua de signos, y me decía, no, la lengua de signos no, hablar es lo importante. Es igual que cuando vas a un país y necesitas aprender el inglés también. El mundo oyente es muy amplio y tú necesitas hablar. Y yo le decía, vamos a ver, es diferente. Tú vas a un país que tiene un idioma y tú lo escuchas. Aquí en España tenemos un idioma, tendremos el español, pero yo tengo un problema en la audición. Y tenéis que daros cuenta, algunos lo sabréis, otros no, que no se puede comparar. No es lo mismo que decir, tienes que hablar otro idioma, porque para nosotros algo visual es la lengua de signos. Yo pienso que es así. Y nada más, muchas gracias. No sé cómo se hace, perdón.
¿Has puesto el pendrive ya? Sí, está aquí. Esta es la comunicación, lo que pasa es que la he abierto directamente. Mejor lo copiamos al disco, ¿vale? Vale. ¿Cuál es esta? Sí. ¿Esta? Sí. Ya la tiene. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una revisión por los sistemas de escritura utilizados en la lengua de signos. Durante todo el congreso, o todo lo que llevamos de congreso, se ha estado hablando de la escritura, de la necesidad de que las personas sordas aprendan a escribir en lengua española o en castellano. Y bueno, yo voy a hacer una breve revisión de los sistemas de escritura que actualmente existen de lengua de signos. Mi ponencia no la presento sola, también participa María del Mar Delgado, ¿vale? En primer lugar, bueno, hay que hacer un balance, ¿no? Y es verdad que la lengua de signos se ha luchado durante muchos años para que la lengua de signos fuera reconocida como una lengua. Durante muchos siglos no se ha considerado una lengua y el motivo ha sido básicamente pues porque se consideraba una lengua icónica, porque no tenía las mismas estructuras fonológicas ni gramaticales que las lenguas orales y por eso, bueno, esta consideración no de lengua de la lengua de signos. No obstante, pues sí existen ya personas como Francisco Fernández Villavirille, ¿vale?, que publicó uno de los primeros diccionarios de mímica y dactilología aquí en España. Y bueno, él recoge una serie de signos y lo que hacía para transcribir estos signos era explicar cómo se realizaban básicamente. No es hasta el año 1960 cuando la lengua de signos empieza a considerarse lengua. ¿Y por qué? Pues gracias a William Stock, que publica en la Universidad de Gallaudet el primer libro sobre estructura de la lengua de signos. Y bueno, él lo que básicamente descubrió, o lo que su investigación se centró, fue en determinar la existencia de parámetros formativos dentro de la lengua de signos. Igual que nosotros teníamos en lengua oral existen los fonemas, en lengua de signos existían los queremas. Él determinó en principio 3 queremas básicos, que son el lugar, la configuración y el movimiento. Aunque es verdad que hasta 1960 no se empieza a considerar este carácter de la lengua de signos, sí es cierto que anteriormente en Europa había habido otras personas que sí habían estudiado la lengua de signos y también habían determinado la existencia de estos parámetros y habían creado un sistema de escritura. Y bueno, lo nombro porque, hombre, creo que es de merecido reconocimiento, ¿no? Esta persona fue Auguste Bebian y yo supongo que su sistema de escritura y sus estudios no llegaron a más porque recordemos que en 1880 tuvo lugar el Congreso de Milán y en Europa primó la educación oralista y se suprimió todo aquello que tuviera que ver con la lengua de signos. ¿Vale? Volviendo a William Stock, él determina la existencia de parámetros formativos y crea también su sistema de escritura para intentar representar, o su sistema de notación para intentar representar lo que son los diferentes signos de la lengua de signos, basándose en sus 3 parámetros, que son el lugar, la configuración, que incluye la orientación, y el movimiento. El sistema de escritura de Stock es un sistema basado sobre todo en la fonología de la lengua de signos, en la querología de la lengua de signos. Es decir, este sistema de escritura lo que intenta es representar los parámetros existentes en la lengua de signos, de manera que yo veo esa transcripción y soy capaz de intuir o de saber cuál es el lugar que ocupa el signo, cuál es el movimiento y cuál es la configuración de la mano. Todos los sistemas de escritura fonológica básicamente se basan en lo mismo. Quiero decir,
A cada uno de los parámetros se le asigna un símbolo, a cada uno de los queremas que forman el parámetro. Por ejemplo, pues dentro del parámetro de lugar existen diferentes lugares a los que llamamos queremas. Entonces, a cada uno de estos queremas, ¿vale?, se le asigna un símbolo, y luego la unión de todos estos símbolos del querema de lugar, del querema de configuración o del querema de movimiento, lo uno en secuencia y creo lo que es el signo en sí, la palabra o lo que es la transcripción del signo. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo del sistema que utilizaba Stock basado en esos 3 parámetros. Este sistema de escritura se utilizó sobre todo al principio para, por ejemplo, editar diccionarios en lengua de signos americana o en lengua de signos británica o en lengua de signos alemana. En la actualidad se utiliza ya muy poco. ¿Por qué? Porque las investigaciones han ido avanzando y también es cierto que se han empezado a determinar más parámetros formativos. El siguiente sistema de notación es el sistema de notación de Hamburgo, ideado por el Instituto de Lengua de Signos Alemana en la Universidad de Hamburgo, ¿vale? Al igual que el de Stock, es un sistema también fonológico. Se centra en la determinación de los parámetros formativos. En este caso había 4 parámetros, que son la configuración, el lugar, el movimiento y la orientación. ¿Cuál es la diferencia con el sistema de escritura de Stock? Pues que realmente el sistema de notación de Hamburgo no se utiliza para una lengua de signos concreta. Por ejemplo, Stock lo aplicó a la lengua de signos americana, ¿vale? Después, cuando se extiende a la lengua de signos británica, pues ellos también determinan los parámetros. En este caso, el sistema de Hamburgo trata de ser universal, de manera que se puede aplicar a cualquier lengua de signos. La dificultad que entraña este sistema, que la simbología que utiliza es muy complicada de manejar. Entonces, un usuario, una persona que sepa lengua de signos y quisiera ahora mismo transcribir con ese sistema, le costaría mucho trabajo. ¿Para qué se está utilizando actualmente este sistema de notación? Pues en este momento se está utilizando en, por ejemplo, Alemania. Aquí la Confederación creo que también lo está empezando a utilizar, en Rusia, etcétera. Entonces la idea es la siguiente: ellos cogen un corpus lingüístico de vocabulario, cogen signos, lo transcriben a este sistema de notación de Hamburgo y luego con un programa, con un lenguaje de programación llamado CGML, lo que creamos es un avatar, de manera que el programa reconoce la notación de Hamburgo, ¿vale?, y automáticamente manda esa información y el avatar, que sería el muñequito que aparece ahí, interpreta y realiza el signo. ¿Vale? No sé si ha quedado claro lo que quiero explicar. El siguiente sistema de escritura es la signoescritura. Este sistema también es un sistema fonológico, lo que pasa que es un poco más icónico. ¿Por qué? Porque si es verdad que, por ejemplo, en el sistema de notación de Hamburgo o en el de Stock, la simbología iba en secuencia, quiere decir, yo veía primero el parámetro de lugar, después el de configuración, después el de movimiento, etcétera. Aquí en la signoescritura todos los parámetros aparecen representados al mismo tiempo. O sea, yo veo el primer dibujo, por ejemplo, que el primer signo, que es casa, y yo veo ahí la configuración, veo la orientación que tiene el signo, veo dónde se produce el contacto y veo también el movimiento. ¿Vale? Este sistema se ha extendido sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el año 1988, se crea un comité específico de lengua de signos cuya función es la difusión de este sistema de escritura. Tienen un proyecto de literacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos lo que pretenden es que en aquellos institutos o en aquellos colegios donde haya personas sordas, ellos proponen que si el alumno está interesado en aprender este sistema de escritura, ellos se trasladan al centro y enseñan tanto al alumno como al profesorado este sistema de escritura. ¿Vale? Si visitamos la página que va a aparecer ahora, creo, sigwriting.org, ¿vale?, ahí podemos encontrar también numerosos materiales relacionados con signoescritura.
Por ejemplo, encontramos una librería donde podemos encontrar y acceder a material publicado en signo-escritura en lengua de signos americana, ASL, y bueno, podemos encontrar libros de literatura, cuentos infantiles, diccionarios, cultura, información sobre cultura sorda, etcétera. También dentro de la misma página web, ¿vale?, existe otro enlace, el SignPaddle, y ahí lo que se pretende es editar material en signo-escritura relacionados con otras lenguas de signos, ¿vale? Por ejemplo, vemos que se puede encontrar información en signo-escritura o materiales en signo-escritura tanto en lengua de signos española como en lengua de signos catalana. Y dentro de la misma página hay un editor de signo-escritura. Entonces, tú lo que tendríamos que hacer sería seleccionar un poco los parámetros, cómo creemos que se hace el signo, y directamente se descarga en la pantalla central y crearíamos el signo. El creador de símbolos, el SignMaker, es un poquito complicado de utilizar, ¿vale? Por último, aquí en España, bueno, el sistema de signo-escritura se ha utilizado poco. Lo que podemos encontrar, sobre todo lo que se utiliza, es, bueno, las lecciones que hay de signo-escritura, que son 14 lecciones, en las que te explican básicamente cómo funciona el sistema. Y normalmente, por mi experiencia, para lo que lo utilizan la mayoría de las personas que aprenden, o por lo menos mis alumnos, es sobre todo pues porque les facilita a la hora de reconocer las configuraciones, pues establecen las configuraciones y ya después lo que son el movimiento, el contacto, no respetan exactamente la simbología que se utiliza, ¿vale? Otro sistema de escritura que se utiliza son las glosas. Este sistema consiste básicamente en transcribir las palabras utilizando el castellano. A diferencia de los anteriores, este sistema no es fonológico, es decir, aquí el usuario tiene que saber lengua de signos, o parte de la base que la persona que utiliza la glosa es porque ya sabe lengua de signos. No se trata de saber cuál es la orientación del signo, la configuración, sino lo que pretendemos es fijarnos en las estructuras morfosintácticas de la lengua de signos. Para representar los signos que se utilizan, como hemos dicho, se utiliza el castellano, con la diferencia de que las palabras se escriben en mayúsculas y uno va escribiendo igual que va asignando. Evidentemente también tiene su simbología específica, ¿vale? El objetivo de este sistema, como os hemos dicho, es sobre todo describir y explicar cómo funcionan las lenguas de signos, y también el objetivo es evitar la influencia de las lenguas orales, ¿vale? Este sistema sobre todo se utiliza en la enseñanza y aprendizaje de lengua de signos. Podemos ver numeroso material publicado relacionado con la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos, en las que sí se utiliza este sistema de notación de glosas, ¿vale? Por ejemplo, en el libro Sígname, editado por la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, o el libro Asignar, editado por la Confederación. También Ángel Herrero, en su libro Gramática Didáctica de la Lengua de Signos, utiliza este sistema de glosas para representar morfosintácticamente las estructuras gramaticales, ¿vale? Y bueno, por último, el sistema de escritura alfabético denominado SEA, cuyo autor es Ángel Herrero, y bueno, aquí hay ponentes que evidentemente dominan este sistema a la perfección, como pueden ser Rubén Nogueira, ¿vale? Este sistema de escritura es fonológico también, fonológico-querológico, es decir, representa fundamentalmente los parámetros formativos del signo, pero hay una diferencia con los que he explicado anteriormente. Igual que los que he explicado anteriormente, por ejemplo, el sistema de notación de Stock o el de Hamburgo, ¿vale? Muy bien, cada querema se representa con un símbolo. Lo que pasa es que esos símbolos son complicados. ¿Por qué? Porque no los puedes uno extraer directamente pues de un abecedario, sino que son símbolos muy específicos, creados única y exclusivamente para ese sistema. En el caso del sistema de escritura alfabético, la ventaja que tiene es que
utiliza el alfabeto castellano. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, a cada configuración, a cada cadena de configuración se le asigna una serie de letras que representan esas configuraciones, ¿vale? La estructura que sigue el signo a la hora de representarlo, pues la vemos ahí. En primer lugar te dice si el signo es monomanual o bimanual y después se especifica el lugar, el contacto, la configuración, la orientación y el movimiento. ¿Vale? Hemos puesto ese ejemplo que veis ahí, ¿vale? Y abajo estarían descritos pues cómo son cada uno de los parámetros. En la actualidad este sistema es el que más se está empezando a extender por España, ¿vale? ¿El por qué? Pues bueno, para empezar, la biblioteca virtual, en la biblioteca Miguel de Cervantes, en el apartado de signos, dedicado fundamentalmente a lo que es todo el tema de lingüística de la lengua de signos, pues se utiliza este sistema de transcripción. Podemos ver los vídeos signados y también podemos ver esa transcripción de los vídeos utilizando este sistema. Por ejemplo, la Confederación, cuando editó su diccionario, el último diccionario normativo, el DILSE 3, ¿vale? No solo representa el signo en sí, sino que presenta el vídeo de la persona realizando el signo, sino que también, además, se incluye cómo es esa transcripción del signo utilizando este sistema. En el proyecto ABC también se enseña al alumnado sordo a utilizar este sistema de escritura y, como vemos, ya hay personas sordas en las redes que van utilizando estos sistemas de escritura para comunicarse. Por último, para aquel que tenga curiosidad, ¿vale? Hay una web, que es la que se verá ahora abajo, en la que tú puedes meter las palabras en español y directamente te hacen una transcripción utilizando el método SEA. ¿Vale? Perdón, sí. Es http://aplica.promptseed.com/text-es-ssp. ¿Vale? De todas maneras, si lo ponéis en internet, traductor SEA, os va a salir en Google. Bueno, para concluir, lo que me gustaría decir es que es verdad que la lengua de signos está reconocida desde el 2007 y yo considero que el que la lengua de signos tenga un sistema de escritura sería un poco llevar a cabo una revalorización de esta lengua. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se iguale, que tenga el mismo nivel lingüístico que tengan otras lenguas, que están reconocidas, por ejemplo, del marco común de referencia europea. En estos momentos la lengua de signos, al carecer de sistemas de escritura, no está reconocida, entre comillas, dentro de este marco, ¿vale? Sí es verdad que existen muchos criterios lingüísticos para determinar cuál es el mejor sistema, como la economía, la representatividad del signo, etcétera. Yo considero que esos criterios lingüísticos son importantes, pero también considero que es muy importante la participación y la decisión que la comunidad sorda tiene que dar a este respecto. O sea, la comunidad sorda, ¿qué sistema de escritura quiere utilizar? Porque a fin de cuentas ellos van a ser los usuarios de estos sistemas de escritura. Y bueno, habría que tenerlo en cuenta también teniendo todas las posibilidades que nos dan cada uno de estos sistemas. Y yo creo que con esto ya he concluido y doy paso a Ana Fernández. Muchas gracias.
¿La has copiado? No, no copio el disco. Mejor la copia. Vale, mejor porque Ciérrala. sí, porque no sé si esa es además mi última versión. Ah, este es el de la otra chica, espera. Espera. A ver, 15 del 2 fue ayer. Sí. Espera, déjame ver aquí, que es que no sé si es que tengo dos versiones. 8 del 2. No, pues va a ser esa, aunque no sea la última. Esta, la pongo aquí. Ah, esta. ¿La tienes en PowerPoint mejor que en PDF? Sí, mejor en PowerPoint. Ah, sí, mejor. ¿Esta, no? Esa la otra la puedes borrar, sí. Esta era, ¿no? Esa sí. Esa es perfecta. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a los organizadores por haber aceptado este trabajo, que he de confesar que ha tenido un cierto cambio respecto a su origen, que en principio y en el resumen se puede leer, la orientación era sobre todo hacer una revisión de los materiales que hay de enseñanza y ver qué tratamiento le dan a la escritura, sobre todo a los materiales de español como segunda lengua, y que luego ha ido cambiando un poco por diferentes motivos. La mayoría de ellos relacionados con que bueno, pues este cuatrimestre, como en mis cursos escolares pasa todos los segundos cuatrimestres, yo doy una asignatura a los alumnos que se preparan para ser maestros de primaria. Y cada año son alumnos de tercero los que yo tengo. Y cada año, cuando el primer día de clase yo les pregunto qué es lo que quieren aprender en la asignatura, que es una asignatura que se llama Lengua y Literatura Español, los alumnos, por lo general en los últimos años, siempre responden: queremos aprender a escribir. Y a mí siempre me genera cierto descorazonamiento pensar que mis alumnos están en tercero de carrera y que su nivel de escritura es bajito. Y eso va unido a la otra preocupación, que es qué pasará cuando estos alumnos lleguen a ser profesores y tengan que enseñar a escribir, no solo alumnos oyentes, que bueno, tendrán problemas, pero probablemente no tendrán tantos problemas como los alumnos sordos, puesto que además, como antes dijo el primer compañero que habló en la tarde, la mayoría de los alumnos que se preparan para ser docentes de magisterio no tienen ninguna preparación ni en lengua de signos ni en educación de sordos. Y entonces, bueno, pues por ahí ha ido un poco cambiando la presentación, ¿vale? Mis primeras reflexiones, las del principio, tenían que ver con que yo me planteaba que uno de los objetivos de los alumnos sordos es tener competencia en dos lenguas, ¿vale? La lengua en su lengua natural, en el caso de que ésta sea la lengua de signos, y en una segunda lengua, sobre todo en su vertiente escrita, en el ámbito escolar. Vale, porque aquí podríamos empezar con muchas discusiones que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro grupo de investigación y que cuando mis compañeras suban aquí dirán algunas cosas diferentes a las que yo digo. En el grupo de investigación siempre discutimos sobre si realmente hay que enseñarles a los sordos español y hay que enseñarles a escribir, o si lo que hay que potenciar es su lengua de signos, que hagan sus exámenes en lengua de signos, que se les evalúe con un intérprete, etcétera, etcétera. Como en la enseñanza, en mi opinión, como en la enseñanza obligatoria en este país, los alumnos tienen que aprender sí o sí el español, en algunos casos incluso, como en el de la comunidad bilingüe de la que yo vengo, otra lengua oral, y además, bueno, pues si pueden aprender la lengua de signos en el colegio, ya mucho mejor que mejor. Como no les va a quedar más remedio, yo sí quiero centrarme en qué hacemos para enseñarles español en esa etapa escolar en las que ellos tienen que estar sí o sí obligatoriamente hasta los 16 años. Entonces, ese es el primer objetivo, que tengan competencia en dos lenguas.
El segundo objetivo que yo me planteaba, como os decía al principio, es revisar la perspectiva de la enseñanza del español como segunda lengua, que es la que se ha seguido en muchos casos con los sordos, entendiendo, como entiendo yo, que para los sordos el español es como una lengua extranjera, aunque no lo es territorialmente, pero a la hora de enfrentarse a ella es como si fuera una lengua extranjera para ellos, porque es una lengua de diferente modalidad, con muchas características diferenciales entre una y otra. Luego, en los resultados ya diré que realmente cojamos una perspectiva de enseñanza de español como segunda lengua, o cojamos una perspectiva de enseñanza de la lengua de signos, en la lengua escrita no se trabaja mucho, ni siquiera en los materiales, y esa es una de las conclusiones y de las reflexiones finales, ¿no? Otra de las primeras reflexiones era el hecho de que los sordos viven en una situación que creo yo que hay que potenciar de bilingüismo en el desarrollo y bilingüismo en la sociedad, que es inevitable porque viven en tienen una lengua minoritaria dentro de una sociedad que es mayoritariamente oyente y, por lo tanto, en la vida en general van a tener que vivir con ese bilingüismo. Y en el caso del desarrollo individual, es un bilingüismo que yo creo que hay que potenciar, lengua de signos, lengua oral. Partíamos también de un enfoque multidimensional, es decir, vamos a enseñarles a los sordos a aprender español porque lo necesitan en la escuela, pero vamos a partir siempre de lo que ellos ya tienen, que en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos de los sordos usuarios de lengua de signos, es una lengua. Partamos de esa lengua, aunque sea una lengua de modalidad diferente, aunque tenga características diferentes, para, a partir de la lengua de signos, enseñarles la lengua oral. Y partamos también en este momento en el que vivimos de otros recursos que tenemos, como por ejemplo las nuevas tecnologías, la comunicación audiovisual, todos los elementos que muchos sordos, por lo menos la mayoría de los que yo conozco, usan a diario. Partamos de todos esos elementos que ellos ya tienen y vayamos a los que les cuesta más, sobre todo porque están en una lengua que es de modalidad diferente a la suya. Y partía también de una pregunta: ¿por qué resulta tan difícil la escritura en general? A sordos y oyentes, pero esta pregunta respondería a un problema de ambos, ¿no? Primero, porque el proceso de escritura es un proceso difícil, que nosotros hacemos mecánicamente, pasado un tiempo, y que parece fácil, pero en realidad es un proceso que va unido a capacidades cognitivas de nivel superior, es un proceso de aprendizaje y no de adquisición, porque uno adquiere la lengua pero no adquiere la escritura hay que aprenderla y entonces implica un proceso de aprendizaje más o menos largo y necesita también de un entrenamiento que va más allá del conocimiento de la lengua. Uno aprende a hablar y no por eso aprende a escribir. El proceso de aprender a escribir requiere un entrenamiento que va más allá de que uno hable mejor o peor. Bueno, como os digo, esas eran mis primeras reflexiones y después de ellas vinieron las primeras preocupaciones, que están ahí formuladas en preguntas. La primera pregunta, que iba destinada no solo a los alumnos sordos, sino a esos maestros de los que os hablaba que van a dar clase a los alumnos sordos. ¿Somos competentes en escritura? A nivel general, no mucho, creo yo. Bueno, yo con esas opiniones que os decía de mis alumnos, ¿no? Y ahí, bueno, esas preguntas he ido buscándoles algunas respuestas en el mundo real, ¿vale? Y entonces, en cuanto somos competentes en escritura, bueno, pues parece ser que en la escuela no tanto, ¿no? Que, bueno, pues se ha visto que tenemos ciertas carencias, sobre todo los alumnos y también los profesores, ¿no? Me gustó esta noticia porque empieza con una frase que es muy real: todos los profesores son siempre profesores de lengua. Den la materia que den, esa materia siempre se da a través de la lengua. Entonces es importante que formemos a los profesores, no solo a los que van a ser profesores de lengua, sino a todos los profesores en una capacidad
grande, tanto en lectura como en escritura. Aparte de las carencias que puedan tener los profesores, lo que los estudios han dicho es que tenemos problemas a nivel escolar con la escritura. En los últimos estudios que se han hecho se dice que uno de nuestros mayores problemas es con la morfosintaxis. Y luego volveré a esto porque no me quiero liar ahora. La segunda pregunta que yo me planteaba es si le damos importancia a la escritura. En la vida real también, como os decía antes, ¿vale? Y ahí me he encontrado con que no demasiada, ¿vale? Recordaba una noticia que salió el año pasado de una concejala del Departamento de Cultura, que era lo más grave, del Ayuntamiento de Valencia, que había tenido que dejar su cargo por un caso de corrupción. Y se había despedido de sus convecinos en Facebook, con una nota, que un día más tarde salió republicada en los periódicos con una corrección que una profesora de un colegio le había hecho a esa nota, en la que había 32 fallos de ortografía, de construcción, de puntuación, etcétera, etcétera, en una nota que era como de 15 líneas y que había escrito una concejala de cultura de un ayuntamiento. Y bueno, fuera del revuelo, de los chascarrillos, de lo que se montó, me pareció un ejemplo interesante para realmente darnos cuenta de que hay mucha gente que no le da importancia a la escritura, ¿no? Después de esas primeras preocupaciones, otra que ya os decía antes era ¿quién va a ser docente de los alumnos sordos que vayan a los colegios? Pues los profesores que estamos formando en las universidades, que, como os decía, en muchos casos no tienen en su plan de estudios ninguna asignatura de sordos, porque en general las asignaturas que tienen suelen ser de didácticas especiales, pero no se ahonda demasiado en la cuestión de los sordos y, desde luego, en la mayoría de las titulaciones que hay en este país tampoco hay ni siquiera asignaturas de lengua de signos que los alumnos puedan estudiar. Y eso responde también a la siguiente pregunta de qué formación va a tener ese docente, en principio escasa. Y luego también me planteé dos preguntas relacionadas con los sordos. Primero, ¿qué motivación tiene el alumno sordo para aprender a escribir? Porque en general la idea que tenemos cuando hacemos esta pregunta a los alumnos sordos es que no tienen mucha motivación para escribir. No le ven demasiada razón de ser a la escritura. Pero también aquí luego vosotros me podéis dar otro feedback y entonces me iré más contenta para casa, si realmente creéis que sí que hay más motivación para eso. Yo encontré un par de motivaciones que no tienen mucho que ver solo con los sordos, sino con que realmente hay motivaciones para escribir bien, incluso fuera del ámbito escolar, ¿no? Dentro del ámbito económico, por ejemplo. Encontré algunos titulares que me hicieron gracia, bueno, no sé si gracia exactamente, pero que me llamaron la atención. Un titular de la BBC que decía: la mala ortografía le cuesta caro a las ventas por Internet. No sé si eso pasaría en España, pero parece ser que en el Reino Unido las páginas web que tienen faltas de ortografía tienen menos ventas que las páginas web que están bien escritas, por ejemplo. Y luego otro titular que salió la semana pasada en muchos periódicos que decía que el 60% de los aspirantes a bombero en Burgos es eliminado por sus faltas de ortografía. Cuando yo comentaba esta noticia, claro, mucha gente me decía, bueno, en realidad es porque hay muchos aspirantes a bombero y en algún punto siempre ponen algo para cazarlos y eliminar a la mayoría de ellos y que queden pocos para el siguiente proceso de selección. Y yo pensaba, vale, pero eso no quita que hayan tenido faltas de ortografía. Si no las hubieran tenido, habrían pasado a la siguiente fase y ya se buscarían otra excusa para tirarlos abajo, ¿no? Pero la realidad es que el 60% de ellos habían cometido tantísimas faltas de ortografía que se quedaron fuera de la siguiente fase. Entonces, bueno, me pareció que es una manera también de explicar que la escritura, al igual que la lectura, no son solo cuestiones que tengan que ver con la etapa escolar, sino que van más allá de esa etapa.
Ana, ¿puedes ir cortando un poquito? Oh, sí, sí, vale. Vale. Me gustaría también escuchar vuestras opiniones sobre qué papel desempeña la escritura en la vida cotidiana de los sordos, aunque es evidente que en el uso de las nuevas tecnologías, y antes también lo decía el compañero, esa escritura está teniendo mucho papel, porque los sordos se comunican mucho por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, y ahí tienen que escribir. Vale. Y luego la última pregunta tenía que ver con cuál es la realidad del alumnado en general. Y ahí también encontré algunos titulares que van en la línea de lo que he dicho, ¿no? Y que además afectan a todos los niveles escolares, y esto me parece que es lo más preocupante. Primero, lo que os decía antes, en la escuela primaria lo que más se ha detectado es que los alumnos tienen problemas con la morfosintaxis. Me gustaría que vieseis, si veis allí ese primer titular, porque revela otra cosa que me deprimió un poco. El titular lo he copiado tal cual venía en el periódico, y en el periódico está mal escrito. Entonces, estamos hablando de que los alumnos tienen problemas con la escritura, pero nosotros escribimos la morfosintaxis y nos quedamos tan anchos en un periódico de tirada nacional. ¿Vale? Y me pareció un buen reflejo de... decimos que los alumnos escriben mal, pero nosotros adultos que trabajamos en un periódico escribimos peor y nos da igual. En el caso de secundaria, las evaluaciones diagnósticas dicen que también la expresión escrita es el talón de Aquiles del alumnado, y en el caso del alumnado universitario las investigaciones empiezan a reflejar las carencias lingüísticas discursivas del alumnado universitario. Esto me parece muy interesante porque en la mayoría de los enfoques didácticos y en el propio currículum de los alumnos y en las enseñanzas que se hacen, se da una importancia, desde mi punto de vista, excesiva a la ortografía. Es verdad, como hemos visto antes, que las faltas de ortografía son importantes, pero en mi experiencia, yo sé que los alumnos cometen pocas faltas de ortografía y, en cambio, no saben escribir un texto, porque no saben coordinarlo, no saben estructurarlo, no saben enlazar una parte con la otra, y eso es lo que se ve en esas realidades de las que hablábamos ahora. El problema no está en la ortografía, el problema está en la composición del texto. Entonces, partiendo de eso, yo he ido a ver cuáles son los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Voy a intentar ir un poco más rápido. Hay 4 enfoques principales: el enfoque basado en la gramática, el enfoque basado en las funciones, el enfoque basado en el proceso y el enfoque basado en el contenido. Aquí en esta tabla que vais a ver ahora he intentado resumir un poco cuál es el enfoque de cada uno, cuál es digamos la perspectiva de cada uno de los enfoques, ¿vale? Entonces, en el enfoque gramatical, pues la propia palabra lo dice, el enfoque está en que el alumno domine la gramática y se hace mucho hincapié en lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿vale? Ana, por favor, necesitamos brevedad. Vale. Nada, acabo con esto y ya. Me gustaría poneros simplemente algunos ejemplos también para que veamos cómo funciona esto, ¿vale? No sé si ahí lo veis muy bien. Ese es un texto de una niña de primaria que dice: explica dónde está tu casa. Y dice: mi casa está en la calle Zamora, enfrente está el faro, muy cerca hay una panadería. Es un buen ejemplo ese es un texto perfectamente escrito, gramaticalmente está perfectamente escrito, pero contextualmente el texto no está correcto, porque cuando ella dice enfrente está el faro, es porque enfrente de su casa hay una autoescuela que se llama Faro. Vale. Las reflexiones finales serían estas. Aunque me he saltado la parte de los currículos, la reflexión sobre ellos es que, a pesar de lo que el currículo escolar dice, que le da mucha importancia en la letra, a la lectura y a la escritura,
La escritura tiene poca presencia en las aulas y tiene poca presencia en los materiales. Y, volviendo a esos enfoques que también me he saltado, la mayoría de los materiales que tenemos de las diferentes editoriales siguen haciendo enfoque en la gramática, simplemente, y no en las otras partes que necesitamos para que la escritura mejore. Bueno, esa es mi segunda conclusión. Seguimos sufriendo un enfoque didáctico centrado en la gramática y que, por lo tanto, nos permite muchas veces construir textos perfectamente gramaticales, pero que no tienen ningún sentido. Y luego tenía también unas preguntas finales. ¿Debe formar la lengua de signos parte del currículum de los estudiantes de educación? Bueno, ahí evidentemente mi respuesta es sí. Otra de las preguntas que yo me hago es en qué área, si en el área de didácticas especiales o en el área de didáctica general o como un área propia de lengua de signos. Y otra de las preguntas que me planteo, y esa yo creo que va más orientada a las personas sordas que estáis aquí, es si deberíamos hacer adaptaciones en esa enseñanza de la lengua escrita que nosotros planteamos en las escuelas para todos los alumnos, o si no debería haber adaptaciones a ese respecto. Lo que sí yo creo que habría que hacer como adaptación, entre comillas, si queremos, es, volviendo a lo que decía al principio, partir de los contextos en los que los sordos más usan la escritura, aunque no sean contextos que en el ámbito escolar sean muy habituales a día de hoy. Es decir, partir, por ejemplo, de la escritura en nuevas tecnologías y no tanto de la escritura a mano, partir de contextos de uso propios o más significativos para las personas sordas, y a partir de ellos pasar a, digamos, los contextos más estándar o más académicos. Y con eso acabo.